Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Hoy hablemos de suicidio. Buenos días, bienvenidos. Soy Pedro Martín Barrajón, responsable de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio. Quiero dar las gracias al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, su invitación a formar parte de este ciclo de podcast y en especial a Luis Fernando López, por supuesto. Bueno, yo voy a hablar de la intervención presencial en crisis suicidas, esa intervención cuando alguien está a punto de precipitarse al vacío o atentar contra su vida. Y antes de iniciar unas pequeñas pautas, me gustaría traer a colación este mantra que nos dejó Edwin Sneidman, uno de los padres de la suicidología moderna. Es que el suicidio es una solución eterna para lo que a menudo no es más que un problema temporal. Una idea que cobra especial interés en este tipo de intervención en crisis suicidas en curso. Y antes de nada me gustaría dejar claro el horizonte de este tipo de intervenciones, que no es quitarle a la persona las ideas suicidas. Quizá ni el mejor psicólogo ni el mejor psiquiatra del mundo consigan en esta situación crítica quitarle a la persona las ideas suicidas en una situación de crisis que pueden ser muy sólidas y muy legítimas y que cualquiera tendríamos si atravesáramos por esa situación. Luego, el horizonte, el fin último debería ser conseguir aplazar la decisión y disculpad la frivolidad. Que la persona no se suicide en vuestro turno y ser la primera cadena, el primer eslabón de esa cadena asistencial para que reciba la atención que necesita. Entonces, durante la aproximación y antes de llegar al lugar, sería muy interesante recabar cierta información previa. En primer lugar, por supuesto, el nombre y la edad de la persona en riesgo y por ejemplo, el tiempo de la tentativa. ¿Cuánto tiempo lleva esa persona ahí? Existe una franja temporal, una ventana temporal de 90 minutos, comentaba Carmen Tejedor, una de las madres de la suicidología en España, entre que la persona toma la decisión y pasa al acto. Qué importante esto en la intervención presencial, esos 90 minutos, que no siempre será así, pero es importante tenerlo en cuenta, porque durante ese periodo de tiempo va a disminuir la impulsividad, vamos a facilitar el desahogo emocional y poner obstáculos para el paso al acto, ¿no? Deberíamos saber si la persona está acompañada o no, si acepta el acercamiento o la presencia de otros y se puede intuir si existe o no el consumo de sustancias, que actúa como un facilitador, como un desinhibidor. Sabemos que el 33% de las personas habían ingerido alcohol las 6 horas antes del intento. Luego, una información un poco más complicada de recabar, pero que sería interesante reunir, es si existe algún precipitante reconocido, como que le acaben de despedir o acaba de separarse, por ejemplo, o está debutando en un problema o una enfermedad mental. Además de si existe algún intento previo, cuánto tiempo hace que lo intentó, qué método utilizó, si fue rescatado o declinó en su intención voluntariamente o fue sorprendido y se evitó, ¿no? En caso de riesgo de precipitación, como estamos hablando, es importante procurar apartar a los curiosos, apartar a la gente del campo visual de la persona en riesgo y procurar que no se pongan, por ejemplo, los colchones, los vecinos en el suelo, porque ofrece una falsa sensación de seguridad. Y, por supuesto, no iniciar el contacto desde abajo, sino a la misma altura. Es importante la conducta PAS, proteger, alertar y socorrer. Autoprotección y autoprotección. Hay que asegurar la escena y guardar una distancia mínima de seguridad entre 4 y 5 metros y con posibilidad de escape para el interviniente. Que nada se interponga entre nuestra espalda y la salida. Y, por supuesto, siempre vamos a salir por el mismo sitio que hemos entrado, porque esa persona puede que no valore los daños colaterales, ¿vale? Autoprotección de los intervinientes. Para reducir las suspicacias y el temor de la persona de que alguien le vaya a echar mano en contra de su voluntad o le contenga físicamente, vamos a entrar con los brazos en alto y mostrando las palmas de las manos en una actitud de ayuda. Hay quien, por ejemplo, se arrodilla, se queda en cuclillas o se sienta en el suelo para no despertar la suspicacia o el nerviosismo por parte de la persona en riesgo. Por supuesto, evitando los movimientos bruscos e informando a la persona en riesgo siempre de qué es lo que vamos a hacer. Luego, el acercamiento es gradual y consentido, ¿no? De una manera tranquila o pausada. Con una persona en situación de riesgo no se corre, porque igual precipitamos el paso al acto. Vamos a utilizar en esta primera toma de contacto un tono cálido pero seguro. Hola, me llamo Pedro y soy sanitario. Te vamos a ayudar. Vengo para saber qué es lo que te pasa para estar en esta situación. La persona tiene que tener la sensación de que lleva el control, de que lleva el ritmo.
de la situación, ¿vale? Oye, ¿te parece bien si me acerco un poco? ¿Está bien aquí? Hasta donde la persona nos vaya permitiendo. Podemos intentar negociaciones del tipo, oye, yo me aparto unos metros y tú te bajas de la barandilla. Siempre vamos a acabar cediendo nosotros, pero esto no excluye que debamos a intentarlo. Y es una forma de devolverle la sensación de control, por supuesto. Si la persona cuando nosotros llegamos, por muy psicólogos que seamos, ya ha establecido contacto con otro tipo de profesional, no vamos a interrumpir esa comunicación porque la persona no lo va a hacer. Si había alguien a nuestra llegada, no vamos a interrumpir esa comunicación, salvo que quien esté interviniendo no se sienta capaz de llevarla a buen puerto. Es importante mantener siempre el mismo interlocutor, salvo que quien esté interviniendo no se sienta capaz. Yo daría 4 recomendaciones generales básicas. En primer lugar, no negarlo y preguntar, demorar la decisión, escuchar y validar y sembrar la ambivalencia. Y ahora voy a explicar cada una de ellas. En cuanto a no negarlo, significa pues no tirar de moralina de pescadería y filosofía de almacén. Eres muy joven, el tiempo lo cura todo, tienes toda la vida por delante, pero ¿qué te falta a ti? ¿Vale? Eso sería negarlo, deslegitimizar, minimizar el nivel de sufrimiento. Tenemos que evitar el rol de experto. Por muchas situaciones parecidas que hayamos visto, no deberíamos hablar de suicidio, sino de suicidios, porque en cada caso particular se esconden unos factores de riesgo y precipitantes y factores de protección, por supuesto. Es importante, y creo que esto solo o los más capacitados para hacerlo somos los psicólogos, identificar la emoción predominante y las distintas emociones que van a ir surgiendo durante la intervención y adaptar nuestra intervención y nuestro diálogo a según la emoción por la que esté atravesando, ¿no? Oye, no puedo ni imaginarme cómo es sentirse como te sientes tú ahora mismo, pero si me ayudas, quizá pueda entenderte mejor. Evitar el rol de experto es súper importante y no contar nuestra historia vital ni un ejemplo de otras personas, ¿vale? Es mucho más útil empezar facilitando el desahogo, ese drenaje emocional, que cuestionarle su propósito. Y, por supuesto, en esa disyuntiva en la que en ocasiones nos piden que confiemos en ellos, que ya les hemos convencido, que no lo van a hacer, entre su confianza y su vida, siempre vamos a escoger su vida. Y no vamos a dejar nunca a la persona sola. Vamos a introducir algún tipo de refuerzo positivo sobre cómo lo está llevando, sobre el hecho simplemente de que se comunique con nosotros. Oye, el que hayas decidido hablar conmigo a pesar de lo mal que lo estás pasando es muy meritorio y muy inteligente por tu parte. Perdón. No podemos hacer promesas que no podamos cumplir, por supuesto. Seguro que al final no es nada, ya verás cómo no te van a ingresar. Y no podemos tener prisa porque, como hemos dicho antes, el tiempo juega a nuestro favor. Siempre vamos a ir respetando el ritmo que nos vaya marcando la persona en riesgo, por supuesto, a remolque de lo que nos diga. Estás escuchando Sonidos de Psicología, un podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. En la aproximación no vamos a empezar hablando sobre el suicidio. Vamos a mostrar interés por las necesidades básicas. Oye, ¿quieres sentarte? ¿Necesitas un poco de agua? ¿Quieres un cigarrillo? ¿Quieres algo ahora mismo? Para ir profundizando poco a poco. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te ha puesto en una situación tan difícil? ¿Cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso? ¿O ha sucedido algo especial para que te encuentres así? ¿Por qué quieres matarte? Es importante mostrar impacto ante el sufrimiento de la otra persona, mostrarse impactado, decimos, ¿no? A continuación, demorar la decisión, no vamos a buscar el objetivo de per se de quitarle las ideas suicidas, sino aplazar la decisión, que no se suicide en nuestro turno. Siempre es posible aplazar esa decisión. ¿Y cómo trasladamos esa idea? Oye, siempre puedes suicidarte más adelante. Yo no puedo impedírtelo, pero permíteme que hablemos antes de la situación que atraviesas. Se trata de una decisión importante que puede esperar antes de tomarla. Yo creo que hay 2 herramientas fundamentales o 2 estrategias básicas que emplear en este tipo de situaciones. En primer lugar, normalizar la ideación. Perdón. Es una reacción que mucha gente tendría si se encontrara en esa situación, ¿no? Y que además, el 50% de la población general, no clínica, va a experimentar tendencias suicidas de moderadas a severas. Luego esto no es tan exótico, tan extraño y nos puede suceder a cualquiera, ¿no? Puede ser una reacción defensiva normal de una persona perfectamente normal. ¿Cómo normalizamos? ¿Qué podríamos decir? Oye, pensar en el suicidio como solución no te convierte en un loco ni en un cobarde y de hecho muchas personas que no ven otra solución tienen este tipo de ideas a diario. La otra estrategia sería validar la experiencia subjetiva, que no es suicidio como una solución. Ojo, validar es dar reconocimiento, valor, importancia y sentido al sufrimiento y al malestar que tiene la persona, estableciendo un vínculo entre las causas, que pueden ser
la desesperanza, la soledad, que a lo mejor tenga una enfermedad degenerativa, que le acaben de diagnosticar una enfermedad crónica, la tristeza, el dolor físico y el efecto, que sería tener esa ideación suicida. ¿Qué podemos decirle? Oye, no me extraña que quieras o que estés pensando en desaparecer cuando tienes la sensación de que no le importas a nadie o tienes derecho a sentirte así de mal con lo que estás pasando. Debe ser tan difícil tener esa sensación interna y que los demás no entiendan por lo que estás pasando. Qué duro debe ser no saber qué haces aquí y sentir que hablar no sirve de nada. Vale, en tercer lugar, escuchar y validar. Tienes derecho a sentirte así de mal. Pensar en el suicidio como solución no te convierte en un loco, ni en un cobarde, ni nada parecido. Estas ideas las tienen muchas personas a diario y se trata de personas que están sufriendo mucho y no encuentran una solución a su situación actual. Sin embargo, hemos visto situaciones parecidas y hemos encontrado otras soluciones. Quizá la situación por la que atraviesas es tan difícil que a cualquiera le costaría encontrar una solución. Pero estoy seguro que en el hospital pueden brindarte la atención que te mereces y la ayuda que necesitas. Vamos a demostrar comprensión. Y mostrar comprensión no significa estar de acuerdo con sus razones, que pueden ser muy legítimas, ¿no? Mira, yo no he vivido nunca una situación como la tuya, pero creo que si lo viviera, también lo estaría pasando muy mal. Y en último lugar, sembrar la ambivalencia, socavar esa certeza de que el suicidio es la mejor alternativa de todas. Oye, ¿sabes que puede ser lento y muy doloroso? ¿Cómo crees que sería tu vida si te quedas tetrapléjico y discapacitado? ¿Cómo sabes que realmente lo vas a conseguir así? ¿Sabes que solo una persona de cada 20 que lo intentan lo consigue? ¿Qué te ha impedido hacerlo hasta ahora? Porque hoy hay alguien en quien al pensar te cueste seguir adelante. ¿Qué sería aquello por lo que estás dispuesto a vivir? ¿Hay alguien, quién sería la persona por la que valdría la pena vivir? No sondeamos de forma gratuita y azarosa el grado de consanguinidad de familiares, preguntándole qué va a hacer de tus hijos o de tu mujer, porque quizá topemos con el precipitante, ¿no? Lo que preguntamos es ¿a quién sientes ahora mismo más cerca de ti? Vale, hay ciertas señales de evolución desfavorable, como que la persona de repente se santigüe, que dé la espalda al vacío, que se encuentre muy nerviosa, o veamos gestos de rabia, si se deshace de objetos o de prendas de ropa, ¿no? Vemos en muchas ocasiones cómo la persona antes de precipitarse se descalza. Algunas señales de evolución favorable en esas negociaciones, que la persona se desahogue, que disminuya esa impulsividad, que haga alguna alusión al futuro, que presente algún argumento en contra por el impacto que va a tener en personas significativas, el miedo a no conseguirlo o a experimentar dolor físico, si hay alguna muestra de arrepentimiento o se aparta del peligro, pero no podemos relajarnos hasta que la persona está en el interior de la ambulancia o de un vehículo policial custodiado por personal autorizado, ¿vale? Existe un momento concreto, que es el rapto suicida, que la persona de repente desiste de su actitud y lo hace repentinamente. Y ese es el momento de mayor peligro, ¿no? Tenemos que evitar ese impulso suicida y es en el momento en el que se procede al abrazo instrumental, ¿no? Si le abraza, pues es pasándole el brazo por detrás del hombro y agarrándole de la ropa para que no consiga zafarse, diciéndole algo como cuánto me alegra que hayas cambiado de idea y se le traslada custodiado hasta el interior del vehículo sanitario o policial. Es importante tener en cuenta siempre como profesionales que si la persona, a pesar de nuestros esfuerzos, termina con su vida, nosotros no somos ni héroes, no salvamos a las personas, les damos otra oportunidad, ni villanos, no somos los responsables de que la persona termine con su vida. En definitiva, la decisión ha sido suya, no tenemos responsabilidad sobre el suceso, no podemos obligar a nadie a vivir en contra de su voluntad y siempre podría encontrar otra ocasión para hacerlo. En definitiva, no es culpa nuestra, ni héroes ni villanos, nosotros solo aplazamos. Es súper importante si al final conseguimos hacer el traslado al hospital, no represaliar, no sermonear, no hacer comentarios educativos, no forzar a la persona a contar su historia, no regalarle gratuitamente nuestra propia experiencia personal ni ponerle ejemplos. Si decide contárnoslo, no interrumpir su narración o los silencios, ni completar sus frases, por supuesto, y prestar los 5 sentidos. Perdón. Refiere el profesor Rocamora Bonilla que quizás si queremos saber si persiste la ideación suicida, la gran pregunta que tenemos que hacer para descubrir si persiste o no, no es por qué quiere suicidarse. El motivo puede ser baladí o puede ser muy importante, efectivamente, razones muy legítimas, sino ¿y por qué has decidido no seguir adelante? ¿Por qué no se suicida? Si los motivos para vivir que nos muestra son débiles, vemos cierta actitud de enfado, de reproche, o no existen motivos, el riesgo probablemente persista y sea alto. Y es que, parafraseando a Nietzsche, quien dispone de un porqué para vivir es capaz de soportar cualquier cómo.
Bueno, hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero poder haber aportado algunas pautas útiles de intervención en este tipo de situación y de intervención en crisis suicidas. Muchísimas gracias. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.